Vamos a continuar hoy con la lección 11. Una vez habiendo visto los primeros pasos anteriores de la puerta, es decir, lo que es todo lo referente al arrepentimiento, y también hablando ya de la sangre de Cristo y la fe, vamos a hablar entonces del paso subsiguiente, que es el bautismo en agua. Lección 11. Mateo 28, 11, que toma el texto que encabeza esta lección, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. El bautismo vemos entonces que es primero una directriz, una demanda de Cristo para ser discípulos. La pregunta que cabe hacernos acá: ¿por qué hablar en esta lección del bautismo si prácticamente esto se da al inicio, ¿no?, de nuestra conversión? ¿Para qué otra vez retomar esto que ya lo dimos? Pues esa va a ser el tema, entender por qué la iglesia primitiva, ejerciendo el bautismo, ni bien se convertían, luego lo enseñaban como parte de los rudimentos de la doctrina. ¿Por qué hacían ellos eso? Aquellos que ya se habían bautizado, ¿qué sentido tiene enseñar otra vez el bautismo? Aquellos que ya dieron ese paso. Entonces Pablo lo explica en Romanos capítulo 6, verso 3, él dice así, a una iglesia de Roma. Debemos entender aquí que está hablando a gente que ya ha sido bautizada en agua, gente que estaban llenos del Espíritu Santo, ya tenía esta iglesia de Roma un tiempo de fundada, ya estábamos hablando pues, ¿cómo se llama?, mucho tiempo después ya de la muerte de Cristo, ¿no? Muchas de estas iglesias se fundaron por el año 60, 30 años después ya de que la iglesia naciera en Jerusalén, ¿no? Entonces ya era una iglesia constituida, gente que muchos de ellos ya tenían años de haber sido bautizados. Pero mira lo que le dice Pablo a ellos en Romanos capítulo 6, verso 3, le dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bien, en primer lugar está hablando que todos ellos, los que estaban en esta iglesia, ya eran bautizados. Es evidente por lo que Pablo está expresando. Pero les vuelve a remarcar ese hecho que ellos experimentaron quizás 20 años atrás, 5 años atrás, 1 año atrás, ¿no? Pablo dice: no sabéis que todos ustedes, parafraseando, ¿no? No saben ustedes, ¿no?, hermanos de Roma, no saben que todos ustedes que ya fueron bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Así que la respuesta frente a la pregunta ¿por qué otra vez hablado del bautismo en agua a gente que ya lo experimentó desde su conversión? Es porque es necesario saber detalles de ello. ¿Y para qué debo saber? Pablo dice: ¿no sabéis? Por una razón, para que funcionemos bien en la vida espiritual. Ellos no estaban funcionando bien, porque no estaban entendiendo bien qué pasó cuando se bautizaron. Así que eso es muy importante. ¿No será esa la razón por la cual muchos creyentes no caminan bien en su vida espiritual? Porque no captaron a cabalidad el paso que dieron o la experiencia que tuvieron al ser bautizados. O quizás la supieron, pero como que se distrajeron o se olvidaron de ello. Entonces Pablo está retomando un hecho real y le dice: ¿no saben ustedes eso? Evidentemente es una pregunta un poco retórica, hasta podemos decir sarcástica, ¿no? Ustedes no saben, como diciendo, ustedes lo saben, pero parece que se han olvidado. Entonces la importancia de esta enseñanza es que va a llevarnos a tener una buena funcionabilidad espiritual.
¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de la doctrina del bautismo? De enseñanza. Bueno, ya les estoy explicando, ¿no? Que tiene la finalidad de darnos como discípulos una claridad meridiana del paso que hemos dado para entender la profundidad de este paso y vivir en victoria la vida cristiana. En el segundo tomo del libro vamos a ver ese punto de la importancia de haber pasado por esta experiencia. Vamos a enfatizar en el segundo tomo. Pero aquí quiero remarcar que esta enseñanza que se está dando, miren, la lección 11, tiene la importancia de remarcar un paso que ya todos hemos experimentado. En el Romanos 6:4, Pablo hace referencia a esto, dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, esta es la idea. No se estaba dando novedad de vida en ellos. Pablo le dice: ustedes ya fueron bautizados. Y al hacer eso, al bautizarse, ustedes han sido sepultados para muerte. Ustedes han muerto ya con Cristo. Han muerto al pecado, han muerto a las cosas viejas. Y se supone que deben dar en novedad de vida. Ese era el problema. Ellos no estaban dando los frutos que correspondían a gente que había muerto. Entonces, esta es la razón por la cual era necesario recordarles lo que ya había pasado en su bautismo en agua. Amén. Entonces, el bautismo en agua es el acto por el cual, mediante la fe, nos unimos a Cristo para sepultar en su muerte nuestra vieja vida. En el bautismo ya murió lo viejo, murió la carne, perdió su poder y comenzar por el poder de su resurrección una vida nueva. Pueden decir amén. Así que cada día tenemos que orar que este hecho se haga real, que el Espíritu Santo lo haga una realidad. Saben que mucha gente que escuché por la televisión, por ejemplo, pastores que tienen problemas de alcoholismo. Hoy el tema de la drogadicción. Hay mucha gente en droga, que se han creado centros de rehabilitación. Son buenos, pero saben, mucha gente que está ahí sale y vuelve a hacer lo mismo. Porque yo creo que no solamente es crear un centro de rehabilitación que tiene su lugar para gente que tiene debilidad, vicio ya en ese tema, no es fácil, ¿no? Pero esto es tremendo, cuando esto se vivifica, se comprende. Yo creo que no necesitamos ni un centro de rehabilitación. Necesitamos avivar esa realidad y se experimente en nosotros. De manera que en un segundo esa persona puede dejar todo ese vicio. Entonces es asunto también de orar a Dios. Ahora, si estamos hablando de uno que tiene problemas de droga, ¿no? Pero ¿qué de los que tienen problemas de inmoralidad? Pasiones de la carne, masturbación, pornografía. Son temas, son situaciones tan idénticas como la adicción a la droga o al alcoholismo. Algunos no reconocen eso, pues están adictos a eso, su cerebro está acostumbrado, adicto a una serie de pecados. Entonces, Pablo nos da la receta. Ustedes ya murieron a eso. Hay un poder que se desató en eso cuando ustedes se bautizaron. Y eso tiene que morir en ustedes. Ya no debe dominarlos. Eso le estaba diciendo Pablo a esta iglesia de Roma. Colosenses 2:12 dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. Ahora añade otra cosa, mire, hay un poder que se levantó ahí. Poder de resurrección que se levantó. Tenemos que creer en eso. Y no solamente creer eso, tenemos que
enfatizar esa realidad y orar que desde el bautismo mismo se dé eso. Ustedes oyeron el testimonio de un joven que él estaba con problemas de homosexualismo, problemas de esquizofrenia y, ¿cómo se llaman los que no pueden dormir? ¿Ah? Insomnio. No dormía. Pero ese día que fue bautizado se le fue esas tres cosas. Se desató el poder y se siente libre. Cosas que podrían haber durado meses, años en una rehabilitación psicológica. Pasó en un segundo. Mire, ese es el poder que tenemos que experimentar cada día. ¿Y cómo, pastor? Creyendo. Diciéndole, Dios, esa es mi promesa, esa es para mí. En el bautismo que yo tuve, eso ya está sobre mí. Si está muerto, actívalo. Eso es lo que Dios a través del apóstol Pablo le está diciendo a los romanos. Esta es una verdad poderosa, entenderlo. Por el medio del bautismo en agua fuimos sepultados para muerte del viejo hombre. Y no solamente eso, sino Pablo dice que fuimos resucitados en su poder a una nueva vida para vivir en victoria. El pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El tema es creerlo. Si usted realmente se arrepintió de corazón y se bautizó correctamente, crea. No es el tema que se bautice 25, cada vez que tenga esos problemas, usted se va a pasar la vida siendo bautizado, cada 3 meses. 500 bautismos, no, es el tema que usted crea que ese hecho ya se dio. Ahora, si realmente nunca se arrepintió, tendremos que bautizarlo de verdad. Pero si usted realmente se arrepintió, se compungió, le dio su vida a Cristo, Pablo dice, entonces cree que ya murió eso en ti, que ya vino sobre ti el poder de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a ver entonces el significado y valor espiritual del bautismo en agua. La palabra bautismo en hebreo significa inmersión, o sea, ser sumergido. Tiene un doble sentido, destrucción y salvación. O sea, ahí se destruyó algo. ¿Qué se destruyó? El pecado, el poder del infierno, destrucción y vida nueva. Amén. A través del bautismo en agua hemos muerto y resucitado con Cristo para una nueva vida. Esto tiene que ser así, una nueva vida. Y eso debe abrazarlo de tal manera que si usted es alcohólico, creo yo que no necesitan ir a 25, 10 años, 2 años en un centro de rehabilitación, porque ahí va a ser rehabilitado, vivificado, su sangre enferma, transformada. Porque es un tema fisiológico eso de la adicción a la droga. Pero ahí puede ocurrir. Amén. Entonces, amados, esa es la importancia de entender este paso tremendo del bautismo en agua. En 1 Pedro 3, 20 al 21 dice, 1 Pedro 3:20 dice, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Y Pablo dice que el bautismo no salva. Hoy dice que no, el bautismo no salva. Pablo dice no salva. Pero lo explica en qué sentido no salva. No quitando la inmundicia de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué no quita el bautismo? El bautismo no salva, no porque quita la inmundicia de la carne. Porque lo que quita la inmundicia de la carne es el sacrificio vivo en la cruz del Calvario, su derramamiento de su sangre. Entonces, ¿por qué no salva? Dice, no porque quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea, es un tema de tu conciencia, donde tú, al ser bautizado, tu conciencia ante Dios está clara, tus pensamientos están claros, que esa sangre se ha hecho efectiva, realidad, y te ha limpiado.
Y vive, y debes vivir en esa conciencia. Yo ya fui perdonado, yo ya fui redimido. ¿Cómo? Me bauticé. Mi conciencia tiene la aspiración ante Dios, que está buena, que ha obedecido. ¿Me está entendiendo, hermano? Eso es lo que dice Pablo. Y eso por la resurrección. O sea, no solamente es una sugestión, es un hecho. Tu conciencia está clara que has resucitado con Cristo. Amén. De esa manera lo explica Pedro. Aleluya. La importancia del correcto bautismo en agua. Vamos a ver su importancia entonces de varios aspectos. ¿Ya? Estamos ahí en el punto 3. El bautismo en agua es importante en primer lugar porque es el medio de nuestro arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hoy hay una gran, digamos, gran discusión en el mundo evangélico. Dice, no, el bautismo no limpia pecados. Hay uno que escribió por fe, me dijo, usted es un hereje, se dice que el bautismo limpia pecados. Y me decía. Porque él decía, el que limpia es la sangre de Cristo, no el bautismo. Entonces, mire la confusión que está, no solamente el muchos, y hasta yo mismo he estado confundido también, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, mire el concepto. Entonces, ¿qué pasa lo que dice en la Biblia? O sea, Pedro era un hereje también junto conmigo. Entonces, ese es el problema de la iglesia, de que comenzamos a argumentar a expensa de lo que está escrito. Y quiero decir, la Biblia nunca se contradice. Lo que él dice es una verdad. La Biblia en muchos pasajes dice que es la sangre de Cristo que nos limpia, la sangre que nos salva. Pero también dice acá, aquí estamos leyendo, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pero es sencillo, pues. Es sencillo. Y quiero proclamarlo y que lo tenga usted claro. Lo único que va a limpiar el pecado es la sangre de Cristo. No hay otro medio. Pero, aquí está el gran pero. La sangre de Cristo, por más que sea el único medio que nos limpia, no te va a limpiar si no te arrepientes. ¿Está entendiendo? La sangre de Cristo se derramó para limpiarnos. Pero ¿cuándo se hace patente? Cuando me arrepiento. ¿Me entiendes? Entonces, si lo volcamos al bautismo, porque el tema es que la gente no entiende que arrepentimiento delante de Dios es sinónimo de bautismo. El bautismo es lo mismo que decir arrepentimiento. Entonces, si lo aplicamos y cambiamos arrepentimiento y ponemos bautismo, la sangre de Cristo no limpia. Amén. Pero no se hace efectiva si no me bautizo. No se hace efectiva si no me arrepiento. No se hace efectiva si no creo. Todos esos son sinónimos, ¿se dan cuenta? ¿Me estoy explicando? ¿Me están entendiendo? Entonces ahí está el problema, que separamos una cosa del otro. Es como decir, no. Yo digo, hermano, tenemos que arrepentirnos para ser salvos. ¿Verdad? ¿Estoy bien o no? No, pero Cristo es el que salva, no el arrepentimiento. Es verdad, Cristo salva, pero no se hace realidad si no me arrepiento. ¿Me están entendiendo? Entonces el hereje sería la persona que tiene esa idea. ¿Por qué? Porque estaría diciendo que la sangre de Cristo y la muerte en la cruz del Calvario, sin necesidad de bautismo ni arrepentimiento, salvó al mundo. Entonces todos están salvos. ¿Todo el mundo se salvó? No, están perdidos. ¿La sangre se derramó? Sí, pero la gente sigue perdida. ¿Por qué? Porque no se arrepiente y no se bautiza. Pues. Entonces, ¿quién es el hereje al final? El que está hablando de eso, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta de la ironía del concepto, ¿no? Entonces, hay que tener bien claro esto, ¿ya? Entonces, para la iglesia primitiva, el bautismo en agua era decir lo mismo que arrepentirse. Y podemos leerlo eso, verlo eso
no sé si está acá, pero le voy a dar el pasaje, por ejemplo, en Hechos, capítulo 11, verso 17-18. Para que entiendan lo que voy a leer, en este pasaje Pedro le está explicando a los ancianos judíos, a la iglesia de Jerusalén, le está explicando qué pasó en la casa de Cornelio, porque ellos le llamaron la atención a Pedro, le dijeron, ¿por qué has ido a casa de gentiles? Hasta ese momento, la iglesia judía pensaba que el evangelio era solo para judíos y no para los gentiles. Mire la ceguera que tenía. Ya saben la historia, Pedro fue a la casa de Cornelio, Pedro estaba hablando la palabra y pasó algo sobrenatural. Cayó el Espíritu Santo. Estaban hablando lenguas. Pedro ni siquiera hizo la oración del pecador, no le dio tiempo. Mire, son las cosas que hace Dios. Ni siquiera dijeron, salgan al frente de Cornelio, no está su familia. Repitan conmigo, yo me arrepiento, yo me arrepiento. Nada. Él está hablando y dando la palabra y ¡blum! Están hablando lenguas. Es que el arrepentimiento no depende de la oración que hagamos. Ya esa gente oyendo la palabra, ya en su corazón estaban arrepintiéndose, estaban llorando, estaban quebrantados. Ya se habían arrepentido. Eso de que salgamos y oremos es un formalismo, realmente. Pero hay gente que solo oyendo ya puede estar arrepentida y en el asiento hablando lenguas. Eso pasó en la casa de Cornelio y cayó el poder del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que no necesariamente el bautismo del Espíritu Santo sea después del bautismo en agua. Aquí rompió todas las reglas. Ni siquiera están bautizados en agua. Pero Pedro cuando vio eso dijo, ¿qué impide bautizarlos en agua a esta gente? Inmediatamente hay que bautizarlos. Y lo metieron al agua. ¿Me está entendiendo? Como que ahí se descuadró todo el orden que podamos tener, ¿no? Hay que predicar, se arrepienten al agua y que después se llenan el Espíritu. Aquí se hizo todo un revolú. Pedro predicó sin necesidad de ninguna oración, ahí estaban hablando lenguas y tuvo que bautizarlo. ¿Me entienden? Entonces cuando pasó eso vienen los ancianos y le dicen, ¿y por qué has hecho esto? Entonces Pedro le comienza a explicar, mire, pasó esto, un ángel dice que le habló a este hombre. Y mientras que yo estaba en la azotea, a mí me habló Dios y me dijo que vaya. Así que, ¿quién soy yo para estorbar esto? Dijo él. ¿Ya? ¿Me está entendiendo? Entonces, cuando Pedro está terminando su explicación, aquí en Hechos 11:17 dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, o sea, si le dio el poder del Espíritu Santo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? ¿Quién soy yo? El verso 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ellos definieron esa experiencia de ser llenos y bautizados en agua. ¿Cómo lo definieron? Arrepentimiento para vida. ¿Ves? Mire, para ellos el bautizarse en agua, recepcionar el Espíritu y ser bautizado en agua era sinónimo a arrepentimiento para vida. Amén. Pero si vas al hecho, en ningún momento ellos ni siquiera dijeron nos arrepentimos, nada. Solamente estaban oyendo la prédica y Pedro discernió su arrepentimiento porque los vio hablando lenguas. Entonces dijo, no, estos se arrepintieron. Entonces hay que bautizarlos. ¿Está entendiendo? Para que mueran y tengan pasen al reino de Dios. Entonces dijeron, Dios le dio arrepentimiento para vida. Ellos lo definieron en ese sentido. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso que el bautismo va siempre con el arrepentimiento. Para que todo lo que Cristo hizo en la cruz se haga efectivo en nuestras vidas. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Segundo, el bautismo es muy importante porque es el medio por el cual se concreta la salvación del creyente. Claro, es lo mismo, ¿no? El bautismo es importante porque es el medio de arrepentimiento. El bautismo es digamos, el acto físico del arrepentimiento interno del corazón, ¿verdad?
Y si esto es así, se convierte en el medio por el cual somos salvos, porque a través del arrepentimiento recibimos la salvación. Por eso que Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿se dan cuenta? Está en la Biblia, hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Yo qué tengo que creer? Creer, pues así lo hizo Dios. Amén. Entonces, si eso no te gusta, no, para mí no es necesario eso, que solamente creyendo ya estoy salvo, entonces, hermano, vas a tener problemas con el Señor porque el Señor determinó eso. A nosotros nos queda simplemente obedecer. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Ahora hay preguntas, ¿y cómo el que murió en la cruz y no pasó? Bueno, ese es un tema con Dios. A Dios pregúntale eso, a mí no me digas eso. Yo lo único que sé es que aquí dice que quiere y fue bautizado, pero no se bautizó él. Hay excepciones a la regla. No fue porque fue rebelde, sino que no podía bajarse de ahí, pues hermano. Entonces hay excepciones. ¿Me explico, hermano? Entonces, pero la regla es esta. Esta es la regla y hay que hacerlo. ¿Me explico, mis hermanos? Muy importante notar que esta gran comisión que Jesús dio a sus apóstoles le indica que la salvación es por creer y ser bautizado en agua. Eso es lo que está diciendo acá en Marcos 16:16. Jesús nos dijo, solo cree y serás salvo, y luego de unos meses de preparación podrás dar el paso simbólico del bautismo en agua. Así no es, eso es lo que dice la iglesia hoy. La iglesia dice que el bautismo es un mero símbolo, ya creíste, hasta salvo y punto. Eso dice la iglesia, pero Cristo no dijo así, dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, si Jesús hubiese dicho, el que creyere ya está salvo, y después la iglesia de un año de preparación lo bautiza como un mero símbolo, entonces yo estaría hablando algo totalmente antibíblico, pero en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar esa definición extra bíblica que ha dado la iglesia evangélica. Enfáticamente dice la Biblia, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Amén. Entonces, la iglesia contemporánea tradicionalmente enseña lo opuesto. Hoy día se invita a la gente a alzar sus manos para aceptar a Cristo, se ora por ellos y se le dice ya están salvos. Y después de un tiempo recién se le indica que tienen que seguir un curso bíblico para ser bautizados en agua como un paso adicional simbólico de su salvación. Pero así no enseña Cristo, así no dice la Biblia, hermano. Amén. Jesús, esta indicación que dio a los apóstoles de que el bautismo vaya unido al arrepentimiento, ellos lo pusieron en práctica, ahí están los pasajes, 300 personas en Hechos 2, 38 al 41, 300 personas se arrepintieron inmediatamente sin ningún curso bíblico. Lo hice intencionalmente, pero así están atentos. 3,000 personas sin ningún, 3,000, Dios mío, 3,000 personas sin ninguna preparación adicional. Ese día que se arrepintieron, ese día 3,000 se bautizaron. Eso está en Hechos 2, 38 al 41. Vemos otro ejemplo en los samaritanos, Hechos 8, 2, 12, también que ellos ese día mismo que se arrepintieron, se bautizaron. Tenemos el caso bien conocido del etíope, ¿no? Que está en Hechos 8, 36 al 38, que estaba yendo en el camino, le predica a quién al etíope, Felipe. ¿Cuándo se bautizó? ¿Cuándo se bautizó? Ese mismo día. Pablo es el único que demoró 3 días. Después de 3 días, Hechos 2, 13, 16, se bautiza Pablo por mano de quién? De un discípulo llamado. En los registros bíblicos, el que demoró un poquito para su bautismo fue Pablo, y demoró solo 3 días, ni siquiera un mes, hermano. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Cómo era el bautismo? Léalo esto en su casa, esa historia está en Hechos 22, 13 al 16. Tenemos otro caso, Cornelio y familia. En Hechos 10, 44 al 48. ¿Cómo se bautizaron? A ver, eso vamos a leerlo, ¿ya? Hechos 10, ¿verdad? Hechos 10,
¿Dónde está? 4:4, ¿no? Eso es lo que estaba hablando en antes, ¿no? De Cornelio, ¿no? Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno opinar que en un año estos sean bautizados? Así dijo Pedro. ¿Qué dice Pedro? ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, ese mismo hombre. Punto. Así era, hermanos. De sencillo. Amén, hermanos. Tenemos otro caso de Lidia y su familia, en Hechos 16, 13 al 15. Tenemos otro caso, el carcelero y su familia, Hechos 16. Vamos a Hechos 16, vamos a leer este pasaje de Hechos 16 ahora. Hechos 16, 30. Dice que el carcelero lo saca a Pablo y a Bernabé, y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. El carcelero le lava las heridas a Pablo. Y enseguida se bautizó, y enseguida, dice, qué interesante. Digan todos, y enseguida. No dice después de una capacitación de 3 meses o de medio año. Eso no lo va a encontrar en una parte. ¿Cómo dice? Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahora, mira, algunos dicen, no, es que el bautismo era inmediato en los tiempos bíblicos porque eran judíos, pues los judíos ya sabían la ley, ya se habían preparado. Mire todos los argumentos que sacan, tremendos son. Tremendos son los opositores al bautismo inmediato. Dicen, ellos ya eran judíos, tenían conocimiento de la Biblia. Cornelio también iba a la sinagoga. Entonces ellos tenían años de preparación. Entonces, como se arrepintieron, ¿ya para qué más? Se bautizaron inmediatamente. Dice. Cualquiera lo hace dudar. No, ay, verdad, ¿no? Pero este Cornelio, ¿a qué sinagoga iba? Y se iba a la cantina a tomar. Era un romano, pues, un mundanazo era. Era malo ese hombre. Dice, no sabía nada de Dios. Entonces ahí se viene abajo ese argumento, que porque eran judíos no necesitaban prepararse más, ¿no? Ese es un engaño, ¿no? Aquí tenemos un tal, este carcelero romano no sabía nada del Señor, ni su familia menos. Pero dice ahí, volviendo a leer, dice, ¿dónde está, hermanos? El verso 33 de Hechos 16, ¿no? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Enseguida. Ese es el bautismo, ¿no? Así que estamos haciendo aquí lo que Dios manda. Amén. Jesús enfatizó la trascendental importancia del bautismo en agua cuando él comisionó a sus discípulos que bautizaran a todos los que creyeran. Están los pasajes, Mateo 28, 19, Marcos 16, dice. Es un mandato explícito de Jesús para todos los creyentes, quienes al obedecer este mandato lo hacen parte esencial de su fundamento espiritual. Al ser bautizados en agua, el creyente expresa ante Dios en forma externa su arrepentimiento y compromiso interior que ha contraído con Jesucristo como su Señor. Esto es lo que Jesús llama nacer de agua y del Espíritu. Juan 3:5. Algunos opositores al bautismo bíblico preguntan lo siguiente: ¿qué es lo que nos salva? ¿El bautismo o la sangre de Cristo? La respuesta correcta es: nos salva la sangre de Cristo, recibida por medio del arrepentimiento y el bautismo en agua, ¿no? Eso ya lo expliqué antes, ¿no? Por eso Pedro dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. Está bien claro. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nadie puede ser salvo sin el perdón de la sangre de Cristo. Evidentemente, eso está en Colosenses 1:14.
donde dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si no creemos en Jesús, si no nos arrepentimos, si no nos bautizamos, entonces eso no se hace real en nosotros. ¿Me estoy explicando, hermano? El orden divino entonces, vuelvo a remarcar lo que dice Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Entonces, cuando me bautizo por la fe en Cristo, lavo mis pecados en su sangre y recibo la salvación de Cristo. Porque en el bautismo proclamo ante Dios mi arrepentimiento, invocando el nombre de Jesús como Señor de mi vida. Eso lo dice Hechos 22:16. Vamos a Hechos 22, vamos a ver unos pasajes atrás. Hechos 22. Vamos a ver verso 12. Hechos 22, 11. Hechos 22, perdón, 12. Entonces uno llamado Ananías. ¿Quién era Ananías? No era un apóstol, pero mire las cualidades que tenía Ananías. Entonces uno llamado Ananías, varón, ¿qué cosa era? Piadoso. Cualquiera no bautiza, hermano. No necesariamente puede ser un pastor o un apóstol, pero tiene que ser un discípulo piadoso, santo. Varón piadoso según la ley. Tenía buen testimonio. Y son requisitos para los que van a bautizar. De todos los judíos que allí moraban. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Tremendo, un hombre con una autoridad, una unción de milagro. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Le profetiza a Pablo, Ananías. ¿Y qué le dice? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate. ¿Y qué le dice? Bautízate, inmediatamente. No le dice, bueno, anda a Jerusalén, te van a preparar ahí unos medio año, ¿no? Para que te puedas bautizar. No, eso decíamos nosotros antes. No, así no predicaban los discípulos. Ahora dice, por eso ahí estamos leyendo, ¿dónde? 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y mira qué dice, y lava tus pecados. O sea, él compara el bautismo, ¿no?, con el lavar el pecado. Pero si el agua no lava el pecado, pero es la sangre de Cristo. Por medio del bautismo se concreta la limpieza de mis pecados. ¿Ves? Ese era lo que ellos creían. Eso es lo que ellos enseñaban. Aquí está bien claro. Ahí le dice, levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Así es la cosa, ¿ves? No le dice, cree en Jesucristo, lava tus pecados ahorita y ya después verás si te bautizas. No, bautízate ahora para que tus pecados se laven. Invoca el nombre de Jesús haciéndolo. Porque es Jesús el que lava los pecados, pero el bautismo es el medio, ¿me entienden? Eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Aquí creo que está más claro, ¿verdad? Aquí el tema dice, ¿qué sucede con los hermanos de otras congregaciones que retardan su bautismo? Eso me hizo una pregunta. ¿Y qué? Bueno, ya tenemos esta revelación, nos damos cuenta. ¿Y qué pasa con las otras iglesias? Pregunta un hermano. Y se mueren todos esos hermanos, algunos. Y han demorado su bautismo y otros se murieron y nunca puede bautizar. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, yo no soy Dios para saber qué pasa, ¿no? En primer lugar, eso pregúntale al Señor en la gloria. Pero sí, yo he puesto acá algo, ¿no? En ellos se retarda el perdón de sus pecados también. Y el poder de la resurrección de Cristo se restaura. Si en ese retraso alguien muriere, Dios conoce el corazón del hombre y Él sabe que esa persona no se bautizó por rebelión, sino por ignorancia. En ese caso se aplica lo que pasó con el que murió en la cruz con Cristo, que no se bautizó y Cristo le dijo, estarás conmigo ahora en el paraíso. Porque no era por rebelión, creía. ¿Me dejo entender, hermano? Entonces, eso es un tema que al final Dios nos explicará en la gloria. Pero lo que tenemos que creer aquí es lo que dice la palabra. El que creyere y fuere bautizado
será salvo. Y las cosas y las demandas de Dios ya no entra lógica, ya no entra discusión, es creer. Amén, hermanos. Otro punto más, punto C, porque el bautismo en agua es de suma importancia entenderlo. Pues, por el bautismo en agua nacemos de nuevo para el reino de Dios. El bautismo en agua nos lleva al nuevo nacimiento y esto nos traslada al reino de Dios. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No se puede salir del reino de las tinieblas si no se ha muerto para él, y no se puede entrar al reino de la luz si no se ha nacido en él. ¿Ya? O sea, yo para entrar a otro reino tengo que morir al antiguo reino donde estaba. Pues. Y el bautismo en agua tiene ese poder, ¿no? Ahí nos morimos por el bautismo en agua y entramos al otro reino. Amén. Entonces, por eso dice, lo único que puede hacer esto en realidad es el bautismo en agua. Pues ahí morimos al pecado, morimos al reino viejo, y por la fe en Jesucristo nacemos al reino de Dios o entramos a un nuevo reino. Otro punto de la importancia del bautismo en agua es que nos une al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Evidentemente, ¿no? Si yo muero a un reino, entonces me uno al otro reino o al cuerpo de Cristo. En Hechos 2, 41 al 42 dice, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron, ¿ves? Ahí habla de añadirse. Aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? Pues a una lista, a una organización. No, se añadieron al cuerpo de Cristo, hermano. Amén. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El bautismo en agua, en su correcta comprensión y aplicación, es la base fundamental sobre la cual la vida de los creyentes será verdaderamente edificada, pues el correcto bautismo en agua producirá verdaderos discípulos nacidos nuevos del agua y del Espíritu. Amén. Bien, ¿en qué lugar debe realizarse el bautismo? Este punto tiene la finalidad de aclarar también conceptos equivocados. Hay muchos que piensan en las iglesias, no sé de dónde sacaron esa idea, que la única forma de bautismo valedero es en un río. Nada más. Pero eso es antibíblico. La Biblia Cristo dijo, el que creyere y fuera bautizado. Punto. No dijo, el que creyere y fue bautizado en un río, solamente un río será salvo. Si no se bautiza en un río, en una piscina será condenado. Cristo no dijo eso. Solo dijo el que creyere y fuere. Entonces vemos otro concepto tradicional que yo he escuchado hasta pastores por televisión, de que hay uno que tiene una iglesia por acá cerca que dice que aquellos que se bautizan en piscina, sus pecados se quedan ahí en esa piscina. Y hay del segundo que entró, porque ese que entró recibe los pecados del primero. Dios mío. O sea, el primero nomás quedó limpio, el segundo ya se... Sí, mire las ideas totalmente, Dios mío. Mire los conceptos. Entonces, por eso este tema lo he añadido aquí para tener claro esto. Quizás algunos se encuentren con estas ideas. El tema dice, algunos piensan que el bautismo en agua debe hacerse únicamente en un río, aduciendo que Jesús se bautizó en el río Jordán. ¿Qué le parece? Entonces, como Jesús se bautizó en el río Jordán, todos tenemos que ir al río Jordán. Pero quiero decirle que el eunuco no se bautizó en el río Jordán, se bautizó en una lagunita. ¿El carcelero dónde se bautizó? Esa noche lo hizo en su propia casa. Sería una pileta, una piscina. ¿Dónde sería? Cilindro de agua, ¿no? No dice la Biblia. Si eso fuera cierto, que porque Jesús se bautizó en el río Jordán, habría un gran problema para la iglesia. Porque todo lo de Roma, los hermanos de Roma para ser bautizados tenían que viajar a Jerusalén, al río Jordán. Mire, qué problema habría. Imagínense viajando todas las iglesias del mundo entero a Jerusalén. Un pleito, pero espantoso.
¿Cómo serían las visas? Dios mío. Es un problema terrible. Pero gracias a Dios que esas son ideas de hombres, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es un concepto errado, pues bíblicamente Jesús ordenó a los apóstoles bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sin indicar en qué lugar hacerlo. No indicó. Gracias al Señor, es así. Mateo 28, 19, bien claro dice, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan a todas las naciones y bauticen. Parafraseando, ¿no? A la nación que vayan, a la casa que vayan, al pueblo que vayan, ahí me lo bautizan. Punto. La razón por la cual Jesús se bautizó en el río Jordán fue debido a que Juan el Bautista estaba bautizando ahí. ¿Por qué Juan el Bautista usó el río Jordán? Porque dice todo el pueblo venía a él. Mira la cantidad de gente que se bautizaba. Entonces Juan el Bautista no podía ser una piscinita, pues, ni un charquito de agua. Entonces él estratégicamente usó en aquellos días el lugar más caudaloso donde podía entrar toda esa gente, ¿no? Y ahí los bautizaba. Bien. Es lo que sí hay que tener en cuenta, que debe haber la suficiente agua para sumergirnos, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta. En conclusión, el bautismo puede realizarse en cualquier lugar que haya abundante agua. Amén. Juan 3:23 dice, Juan bautizaba también en Enón. O sea, mira, Juan no solo bautizaba en el río Jordán, mire, acá nos dice que bautizaba también en otro lugar llamado Enón, junto a Salim. O sea, no solo bautizaba en el Jordán. ¿Eh? Mira, acá hay un texto donde dice que Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. ¿Y por qué? ¿Por qué se fue a ese otro lugar? Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Esa es la clave. Había suficiente agua. Lo que pasa es que el río Jordán tiene sus días de sequía, donde el agua baja. Entonces Juan dijo, ya no puedo bautizar acá. Y se fue a otro lugar donde había abundante agua. Entonces esa es la idea, ¿no? De ser sumergidos completamente. El otro tema que es muy puesto en práctica es el bautismo infantil. También hice la pregunta, y yo lo bauticé a mi niñito en la iglesia católica, ¿no sirve eso? No sirve porque los niños no se han arrepentido. Pues el bautismo es para el que se arrepiente, él es consciente de sus pecados y se arrepiente. Así que las escrituras no aprueban el bautismo infantil, ya que solo pueden ser bautizados aquellos que pueden creer. Un niño todavía no puede creer ni arrepentirse porque no es consciente de eso. Así que si ese niño muere, dice que es santificado por los creyentes, santificado por la fe de sus padres, ¿no? Cristo dijo, de los tales es el reino de los cielos. Pero una vez que el niño es consciente de su pecado y se arrepiente, en ese momento tiene que ser bautizado. La Biblia dice, el que creyere, solo el que creyere, el que se arrepiente, ese necesita bautismo, según Marcos 16:16. Así que el candidato al bautismo debe ser aquel que es consciente de su entrega y arrepentimiento para ser bautizado en agua. Amén. Padre, gracias te doy por esta lección que pueda ser de bendición, comprensión y ayuda para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.